Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por Hola. compartir esta tarde con nosotros. Bienvenidos. Bueno, acá estamos con un grupo de gente que se va sumando. Hay muchas personas que se han inscrito, que bueno, las que no conecten, luego le enviaremos la grabación. Pero bueno, un poco de todos lados, como agradecemos que nos sucede siempre, de todas las provincias de Argentina. Hay personas de Córdoba, bueno, de nuestra provincia de Santa Fe, por supuesto, de las localidades, de Salta, de La Rioja, del Chaco, del sur, de allá de Chubut, hay gente de Puerto Madryn, también tenemos personas de Paraguay, de Uruguay, mucha gente de Chile que se ha sumado, así que bueno, esperemos que tengamos una linda tarde y que podamos compartir este tema que nos convoca tanto, porque cada vez que hablamos de infancias y adolescencias, bueno, tenemos estas nutridas concurrencias. Eh, un poco contarles, mi nombre es Claudia, estoy en la coordinación institucional de Surgir, la institución formadora número 29, que está organizando este ciclo de webinars que los estamos organizando para divulgar este libro que hemos escrito en una publicación colectiva con muchas personas que pertenecen a nuestros equipos de docentes y otros colegas amigos, bueno, que es este libro que les muestro aquí, Perspectivas Innovadoras en Mediación Familiar. Y, y a lo largo de este año vamos a estar realizando distintas charlas para un poco contar de qué va este libro y seguir entusiasmando a las personas para que lo lean, para que lo divulguen, para que lo difundan. En esta oportunidad estamos con Silvina Francesón y con Yamila Pérez. Ellas han escrito uno de los capítulos de este libro que tiene que ver justamente con este tema tan interesante de la participación de infancias y adolescencias en procesos de conflicto. Bueno, contarles, presentarlas y darles la palabra. Silvina es nuestra coordinadora académica de aquí de la institución formadora, bueno, por supuesto es mediadora, es abogada, es docente, formadora, eh, tiene una experiencia y una trayectoria importante desde hace años en lo que es resolución de conflictos, eh, es autora de muchos textos, no solo de este que nos convoca hoy, que lo ha escrito junto con Yamila, que es también una abogada mediadora, que es especializada en derecho de familia, que ejerce la abogacía de familia, niñez y adolescencia, es miembro del Instituto de Familia, Niñez y Adolescencia, integra el directorio de nuestro Colegio de Abogados de Santa Fe, y para nosotros es un placer tenerla también como parte de nuestro equipo docente y tenerla hoy también aquí contándoles un poco y coordinando esta conversación que van a tener junto con Silvina para trabajar este tema. Así que de mi parte, bienvenirlos y bueno, desearnos una fructífera tarde. Que les doy la palabra a Silvina y a Yamila. Bueno, muchas gracias Claudia, bienvenidos todos. Acá, hola Yami, vemos un montón de colegas Hola. queridos que ya somos como habitué de estos espacios. Hola Paola, qué placer tenerte ahí, Paola Felber. Paola nos tiene que enseñar a nosotros, ¿no? Qué bueno que estés por acá. Bueno, y todos los colegas, casi todos viejos conocidos de distintos lugares que somos militantes ya de este oficio. Bueno, contarles que un poco la idea de esta tarde con Yamila era hacer como un ping-pong, digamos, de ideas. El artículo es cortito, pero la propuesta de colocarlo en el libro justamente tenía que ver con visibilizar, sobre todo en la agenda de nuestra provincia, esta práctica que todavía no está siendo tanta práctica y que tiene que ver con un poco con la historia de la visibilización de las infancias y las adolescencias en el mundo, en Latinoamérica, pero sobre todo en nuestro país. Así que si te parece, Yami, nos ponemos en tarea y les vamos a agradecer que mientras nos van escuchando, todas las intervenciones que tengan ganas de hacer, en principio las pongan en el chat y después nos damos un momentito al final para hacer un intercambio, si tienen ganas, ¿no? Porque seguramente hay mucha cosa que se podría compartir. Bien, ¿Te bueno, parece? buenas tardes, colegas, ¿qué tal?
Qué lindo ver tanta gente y qué lindo, bueno, siempre surgir nos sorprende con la federalización, digamos. La verdad que llega a todos lados y bueno, eso nos une, nos permite compartir experiencias. Veo algunas caras que siempre compartimos algunos espacios, así que es muy lindo. Por mi parte, digamos, pretendo hoy compartirles algunas experiencias en los lugares en los que uno puede estar o ha estado como abogada, en mi caso, de niño, niña, adolescente y como mediadora. Entonces, la verdad que, bueno, la idea es esa y la idea también nutrirnos de ustedes, de sus experiencias y bueno, hacer un ida y vuelta que nos permita mejorar nuestras prácticas diarias. Así que, bueno, por ahí más o menos era el enfoque y les agradecemos el tiempo, por supuesto, y la dedicación de querer estar acá. Bueno, Empiezo a compartir pantalla, Silvina, ¿te parece? ¿te parece? El nombre del artículo le pusimos Participación de infancias y adolescencias en procesos de mediación. A propósito, usamos la categoría social infancias y adolescencias para incluir a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción y acepción de género, identidad, cultura, religión, etcétera, ¿no? Este tema del lenguaje siempre nos complica, pero sabemos nosotros que nombrar adecuadamente también nos posiciona, digamos, en un modo de pensar y poniéndonos en el lenguaje del paradigma de la protección integral, no es poco nombrar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escribir con Yamila el artículo, lo que pensábamos es, bueno, hacemos una pausa en la actividad y nos planteamos dos preguntas. ¿Cómo desde la terceridad de mediadores sobre todo, pero también desde aquellas personas que hacen prácticas mediadoras, es decir, otros profesionales que acompañan la participación de los niños y adolescentes en situaciones conflictivas donde se toman decisiones vidas? ¿Y de qué manera, haciendo que esto sea posible, en el rol de terceros nos volvemos garantistas de la participación de estos sujetos de derecho? Esas eran las dos preguntas un poco que orientaron el propósito del artículo, ¿no? Y entonces, en torno a esto, con Yamila hicimos un juego de palabras, una mnemotecnia de 4 R's, que nos permitieron como repensar a partir de recordar, repensar, reflexionar y reformular, ¿no? Y ahí queríamos contarle un poco de qué venía. La idea del artículo fue básicamente plantear interrogantes, más que respuestas, porque hay bastante cosa escrita, ¿no? Y algún camino recorrido, sobre todo en la práctica judicial, no tanto en la práctica extrajudicial mediadora, ¿no? Y esto lo estamos pensando en los ámbitos de mediación, no solamente prejudicial o judicial, sino también mediación privada, y en aquellas prácticas mediadoras donde las personas profesionales que acompañan familias estén haciendo algún tipo de intervención. Entonces, la primera R tenía que ver con recordar, y decíamos con Yamila, bueno, ¿qué es lo que tenemos que recordar desde la práctica? Y nos contestábamos, el conjunto de normas y de principios que orientan nuestra acción, digamos, cuál es el encuadre, desde qué lugar el mediador familiar o el profesional que acompaña a familias va a orientar la conversación, a hacer las preguntas, a habilitar la escucha, etcétera, ¿no? Y allí la premisa que dejábamos como un poco bien sobre la mesa en el artículo era recordar la operatividad del enfoque de derechos con carácter de orden público, ¿no? Y lo decimos así porque, por lo menos en la provincia de Santa Fe, todavía hay una brecha entre el deber ser y la práctica, ¿no? Y nosotros, por lo que tenemos un poco relevado, esto es así en el país, ¿no? En algunos países hay un poco más de práctica, en otros hay menos práctica. Tiene que ver con la historia del funcionamiento del paradigma, la institucionalidad, la puesta en práctica de las modificaciones legislativas y sobre todo las transformaciones culturales. Y como el mediador es un quien estratégico que no está aislado, sino que hace parte de todo este contexto, también es un adulto que necesita recordar desde dónde hace lo que hace y para qué lo hace, ¿no, Yamila?
¿Estás Sí, ahí? efectivamente, sí, me puse en silencio porque no se corta internet o algo de eso. Justamente desde ese lugar, digamos, era el planteo nuestro. Y acá intentamos hacer incluso una foto disruptiva y, ¿por qué no?, de nosotras mismas, ¿no? Miren esa persona con toda esta cosa, ¿no? En un contexto de mediación, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién son las personas, digamos, los requerentes, el requerido, en ese término un poco duro, digamos? Eh, ¿Nosotros podemos ser alguno de ellos que llegamos a un ámbito de mediación así? ¿Un niño adolescente puede ser que llegue con algo así o no? ¿Qué representa esto, no? Un poco tiene que ver con estas 4 R, ¿no? De recordar la operatividad del enfoque de derechos, que bueno, es donde nos encuadramos, darle un margen. Nosotros acá en esta humilde presentación también intentamos dejar algunos tips legales que casi todos los que estamos acá seguramente conocemos, pero por ahí también empezar a intentar utilizar la práctica del lenguaje simple y sencillo, quizás concreto y más escueto también, ¿no? En vez de oír, quizás escuchar. Después, por ejemplo, cambiar nuestra forma de pensar y prestar atención a las opiniones. Todo eso medio que habla de esto, ¿no? Como para empezar a calentar motores. ¿Vos qué decís, Silvina? Sí, totalmente. Por eso hablábamos de que el lenguaje crea realidades y que sobre todo cuando estamos pensando en familia, eso tiene un peso y una significancia diferente, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia entre acompañar e intervenir, digamos, tiene que ver como con dos modos de pensar el posicionamiento profesional y el tipo de intervenciones. Entonces, en esta primera R, Yamila, donde el encuadre es recordar que el enfoque de derechos tiene carácter de orden público para la gente que hace mediación. Solamente recordarnos, porque casi todo lo que estamos acá hacemos mediación familiar y algunos venimos del mundo del derecho de las familias y hemos trabajado en infancias y adolescencia, que esta perspectiva del enfoque de derechos ya tiene 35 años, digamos, tiene la edad de la Convención de los Derechos del Niño, que sabemos que fue el gran instrumento internacional bisagra de los derechos humanos, que tuvo la mayor cantidad de ratificaciones universales, pero que luego tardó en volcarse en las legislaciones nacionales y sobre todo permear las transformaciones institucionales y las prácticas profesionales, ¿no? Bueno, y Argentina no quedó aislado de este proceso, sobre todo se acordarán porque fuimos los primeros, por lo menos en América del Sur, en arrancar con el patronato y la situación irregular digamos, y todo lo que eso conllevó en términos de práctica profesional, y después fuimos casi de los últimos en hacer los cambios legislativos, las adecuaciones, porque había más que desarmar, ¿no? No fue la misma realidad en otros países donde armar los sistemas de protección fue como relativamente más sencillo porque había menos estado de bienestar y todo lo que eso significaba. Pero bueno, venidos a la mediación, el enfoque derecho nos vuelve a encuadrar en que el niño, niña y adolescente es un sujeto titular de derechos con capacidades y potencialidades, también con responsabilidades progresivas conforme su autonomía, y que esto es así de cara a su familia, a la comunidad y a lo público-privado, ¿no? Y eso está bueno recordarlo porque si no invisibilizamos dentro de la familia a esta persona que tiene características etarias específicas, potencialidades específicas y capacidades específicas. Y Perdón, recordarnos, Silvi, sí, perdóname, Silvi, y ahí enlazo con lo que vos estás diciendo. Y es una de las frases que conversábamos, que la pusimos acá: declarar su derecho no es suficiente. Seguramente todos los que estamos acá, y veo muchas caras con muchísima expertise, digamos, en el tema. Declarar derechos, a veces si no lo llevamos adelante, no es suficiente. Y por ahí nosotros en el ámbito de mediación gestionamos, ¿no? Gestionamos el estar en ese espacio cuando lo trabajamos de manera comprometida, claramente. Entonces, el gestionar y contener, el gestionar y escuchar, no solamente por ahí oír qué se dicen y tener una postura un poco estática. Entonces, y gestionarnos nosotros mismos, autogestionarnos sería la palabra, creo. El autogestionarnos también es un desafío, digamos, para los mediadores, y ni hablar en esta idea de innovar en la escucha de niño, niña, adolescente, ¿no?
digo, algo que en la norma parece tan clara, pero nos cuesta en la práctica. Y por ahí los abogados y colegas nos dicen, esto es nulo, y te asustan con ese nulo, digamos, ¿no? ¿Cómo vos, mediadora, vas a llamar a un niño a un proceso? Con ese nulo es como que te bloquean, ¿no? Es el efecto de las Entonces, palabras. eso nos da pie, Yamila, para justificar por qué no habría discusión en este momento de que los niños, niñas y adolescentes deben ser oídos según su madurez y sus capacidades en procesos de mediación judicial, mediación privada o mediación prejudicial, en tanto comprendan el alcance de lo que estamos haciendo y nosotros podamos ser capaces, por supuesto, de ponerlo en un lenguaje ajustado y sencillo. Digamos, no solamente tenemos este tratado internacional, que es una norma de derecho internacional privado para nosotros, sino que nuestra propia constitución le da rango constitucional y de allí para abajo tenemos la Ley Nacional de Protección de Derechos, las leyes provinciales y todas las normas complementarias que se fueron dando desde de los 2000 para acá, ¿no? Entonces, recordarnos que la convención y las normas nacionales que tenemos vigentes, y esto de cara también a cómo armamos nuestros discursos como terceros frente a los adultos con los que empezamos las conversaciones en mediación, nos legitiman para poder invitar o para incluir a niños y adolescentes si se dan algunas condiciones de mínima, digamos, ¿no? Pero que es mandatorio para nosotros en la práctica, aun cuando tengamos esta brecha entre lo que deberíamos hacer y lo que estamos haciendo, porque, como decía al principio, el enfoque de derecho pone al niño y al adolescente como sujeto titular de derechos civiles, culturales, económicos y políticos, y trae consigo un conjunto de principios que cambian la perspectiva de cómo mirar a estas personas dentro de una situación de conflicto, ¿no? Entonces, el enfoque de derecho trae un plus de protección de derechos en términos de no discriminación, de interés superior, de derecho a la vida, de derecho a la supervivencia y al desarrollo, pero sobre todo de derecho a la participación protagónica, sobre el que se ancla esto de cómo es que los chicos vienen a mediación, por qué y para qué, etcétera, ¿no? El derecho a la participación, el artículo 12 de la Convención justamente norma sobre este derecho a la participación protagónica, que además de ser un derecho es un principio, es decir, que nos sirve como una doble vía y que sirve para interpretar y aplicar e integrar normas cuando hay un conflicto jurídico, ¿no? Recordemos, digamos, que la convención es clara y después eso se baja a la normativa nacional en cuanto a cuál es la obligación de los estados partes respecto de el ejercicio del derecho de la participación de niños y adolescentes, ¿no? La convención dice que el Estado, y en este caso el Estado argentino, tiene la obligación de garantizar la participación de niños y adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio, así como expresar libremente su opinión sobre situaciones que le afecten, teniéndose en cuenta en función de su edad y madurez. Esto nos da las pistas de lo que nosotros llamamos las dimensiones de la participación, y ahí estuvimos trayendo un poco las ideas de Roger Hart, de aquello que se llama la escalera de la participación, digamos, de qué construcciones sociales, simbólicas, y qué ejercicios de participación tenemos aprendido culturalmente, y digamos, en muchas de nuestras provincias, hoy la participación en procesos de mediación es simbólica. Nosotros estamos queriendo traer, digamos, cómo es posible hacer un proceso de participación real y efectiva, ¿no? Entonces, la convención nos plantea esto y el Comité de Derechos del Niño, que ustedes saben es el órgano de tratado que hace interpretación de la convención y que va como generando la doctrina internacional, plantea como secuencias de participación, ¿no? Ser informados, ese sería un primer escalón, emitir una opinión, ser escuchados y ser tenido en cuenta en las decisiones que afectan su vida, ¿no? Entonces no estamos hablando de la participación decorativa, ni la manipulación, ni la participación simbólica, sino de poner la voz y que esa voz tenga un peso en situaciones de la vida cotidiana.
Sin embargo, en la práctica, por incompetencia inconsciente, creemos con Yamila, nos asustamos y todavía tenemos en nuestros mapas mentales esta cosa adultocentrista, digamos, que nos mantiene en nuestra zona de confort, entonces donde es más fácil deshabilitar el ejercicio del derecho que habilitar y hacernos cargo de qué significa, en términos de trabajo, de ejercicio del rol, traer un adolescente y habilitar una escucha en una sesión privada, o conversar con un niño en una reunión informativa, o hacer una intervención al inicio y al final para contarle que sus papás o los adultos responsables de la crianza están conversando sobre esto y esto les va a afectar. Bien, o traer a un adolescente o a un niño con un abogado especializado, un abogado del niño, como tenemos en la provincia, y qué significa eso, y qué peso tiene en el procedimiento de cara a los adultos. Silvina, veíamos, perdón, sí, ahí nosotros en eso que vos estás marcando en el libro, escribimos algunos tips de lo que nos ha pasado, compartido, en tu experiencia del trabajo con adolescente, como alguna experiencia que he tenido yo con chicos más pequeños, donde recuerdo el último niño que estuve en una sala de mediación, me dijo, me gusta más acá que ir al juzgado. Yo he ido al juzgado otras veces y no me gustó. 7 años tenía, clarísimo que fue un juzgado, clarísimo, clarísimo. Me gusta más acá, ¿no? Entonces, ¿qué haces vos y dónde te sentás y dónde te parás y qué contestás? Bueno, me gusta más acá, con esa simpleza y simpatía, ¿no? Y no lo estoy romantizando nuestro rol, estoy empatizando con lo que está diciendo el niño, que es otra cosa. Entonces, creo que ahí abro un espacio, Silvi, si me acompañás con esto, que seguramente va a ser un poco disruptivo, que era la idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, perdón, y ahí vuelvo un poquito acá. La pregunta que ojalá que cuando terminemos veamos quién está acá, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quiénes somos o quién es? Bueno, vamos otra vez. Y un poco en el tema de las R, empezamos a pensar lo de la responsabilidad profesional en el sentido de repensar las competencias que ponemos en juego como terceros, como hoy nos decía Silvina, para garantizar la participación de esos niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos un crisol de actitudes, toma de decisiones que nosotros como mediadores, y por qué no también los que son abogados, ya sea de las partes requerente, requerido, y de ese niño que también es parte, ¿no? Niño, niña o adolescente que también es parte en ese proceso de mediación. Y ahí nos juega, ¿no? Una cuestión de dónde estamos, qué práctica estamos haciendo, unos desafíos, ¿no? Un par de desafíos. A ver, Silvia, ¿qué opinas vos de eso? Sí, bueno, estas son como las metaconversaciones que venimos haciendo con un grupo de gente en Santa Fe, ¿no? Esto, bueno, si me pongo al hombro, empezar a incluir en la práctica profesional niño y adolescente, eso implica más trabajo, y eso no me lo paga nadie, ¿no? Lo estamos diciendo en la práctica santafesina, sobre todo en la mediación prejudicial, por lo que significa en términos de tiempo, ¿no? Esto implica más reuniones privadas, implica más conversaciones, implica persuadir a los adultos de lo valioso de hacer esta incorporación, ¿no? Entonces, se trata de un trabajo legal. Estamos diciendo que la primera R tiene que ver con la operatividad con carácter de orden público, no es si queremos. Digo, aquel mediador que quiera trabajar con familias debe empezar a hacer este rol sin dudar, y para eso necesitamos siempre profesionalizarnos. Por eso la capacitación siempre nos trae la posibilidad de ser más habilidosos a la hora de hacer estas intervenciones, ¿no? Y lo otro que decía Yamila, el compromiso y la pasión. Muchos de los que trabajamos con familia tenemos así como una vena apasionada, ¿no? Que a veces nos juega contra el autocuidado, no sé si lo comparten, ¿no? No estamos hablando de romanticismo, estamos hablando de un rol profesional que tiene que ver con un enfoque de trabajo, que en este caso es un enfoque complementario. Por eso decimos, bueno, el consenso, que es el enfoque de la mediación, es complementario al enfoque de derechos, así como otros tantos enfoques transversales, como podría ser el enfoque de género, el enfoque de discapacidad, el de multiculturalidad, pero en este caso el enfoque de derechos del niño, ¿no? O muchos de ellos que convergen en alguna situación conflictiva.
Y acá el fortalecimiento profesional también y lugar donde estamos como mediadores y como abogados y abogadas, ¿no? El fortalecimiento profesional a través de la pasión y de la retribución de nuestro trabajo, porque como decís, Silvina, uno le pone pasión, le pone vena, le pone sangre, y esto es un trabajo, son horas, es tiempo, es capacitación. Hoy nos reunimos todos a conversar y a compartir un poco de experiencias en relación a este tema también. Digamos, no una cosa quita a la otra, ¿no? Y en este deber nuestro de tratar de complementarlo y deber de fusionarlo y que así nos gratifique también a nosotros, es importante, sobre todo en estos roles, digamos, y cuando toma uno un estilo de vida también, ¿no? Un estilo de vida, una forma de trabajo, y por supuesto que es necesario ese reconocimiento. Bueno, así lo considerábamos, cuando incluso pudimos escribir. Y ahí estábamos pensando que en el sistema de mediación confluimos unos cuantos actores diversos, ¿no? Las partes en general no tienen por qué tener este enfoque ni esta mirada, ni tienen por qué compartirla, ¿no? Pero los profesionales que estamos ahí, sobre todo si hay abogados de parte, sí tienen que estar enterados de que este enfoque existe. Y muchas veces en mediación, sobre todo cuando vamos por la especialidad, nos toca hacer como sensibilizar y hacer un poco de docencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos esto? Porque nos encontramos con colegas todólogos o generalistas que no tienen idea de qué estamos hablando, entonces, bueno, nos cuesta un poco más, digamos, compartir el encuadre y arremangarnos en torno a promover el consenso con un poco más de fluidez de cara a las partes y a esta persona sobre la que se van a tomar decisiones, que puede ser un tercero con interés legítimo en nuestra práctica o una parte, ¿no? En Santa Fe hoy es un tercero con interés legítimo, no es parte técnicamente. Ojalá hubiera sido parte. Tenemos toda la legislación alineada para que así sea, pero en nuestra práctica profesional y en los encuadres administrativos que tenemos, el niño es un tercero con interés legítimo. Entonces, el mediador tiene que remontar desde la invitación hasta el discurso de apertura, la primera reunión, hacer todo un acto de persuasión frente a las partes y frente a los abogados de parte, que si no vienen del palo de las familias o de las infancias y adolescencia, bueno, nos cuesta un poco más. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento profesional, hablamos de todos los actores o de todos los terceros que con distinta función estamos operando en este sistema de diálogo. Sí, Yami. Sí, no, y esto de la obligación de esfuerzo que requiere para nosotros, porque estamos también, por lo menos lo que uno ve en el lugar donde trabaja, esta cuestión de informar, ¿no? Yo por ahí veo en los espacios que me ha tocado participar de informar, de dar a conocer la existencia de esto que Silvina dice hace 35 años que está, nos dijo recién, digamos, ¿no? Entonces, volver a conversar con colegas, a explicarle esto, la importancia de que el niño pueda tener acceso a esto porque versa sobre ellos, la mayoría de las situaciones que debatimos en familia. Entonces, bueno, empatizar primero con los colegas, ¿no? Una especie de reunión informativa dentro de lo que puede ser incluso un espacio de mediación, pero tomarse unos minutos previos. Tomarse unos minutos previos y conversar y pensar también en esto de incluirlos en futuras instancias, en futuras reuniones, y revalorizando siempre nuestro trabajo, ¿no? Revalorizando nuestro trabajo, ¿por qué estamos ahí? ¿Cuál es el mecanismo que nosotros utilizamos para llevar adelante una mediación? ¿Cómo son las técnicas? O sea, en mi caso, me ha tocado siempre informar, lo he hecho con gusto también, ¿no? Lo he hecho con gusto, pero sobre todo marcar la importancia de que el niño sepa de qué se está tratando, ¿no? Y es bien interesante esto que trae Yamila, porque nosotros cuando estuvimos pensando en esto de recordar, ¿no? de traer las normas y los principios que encuadran nuestro acompañamiento, y pensando la vetustez de las normas, digamos, de la vigencia de las normas y de todo el camino recorrido, sobre todo en Argentina, decíamos, bueno, esto, digamos, debería darse de suyo, ¿no? 35 años después no deberíamos estar haciendo el esfuerzo de persuadir a un colega de que si el adolescente viene o no viene a mediación, ¿no? Para que después le traduzca a los padres por qué es importante que venga o no venga, si hay conflicto de intereses o si no lo hay, para que ponga su voz legítimamente. Ni hablar cuando queremos introducir la figura del abogado del niño, que algunas provincias como Santa Fe la tienen, ¿no? Entonces tenemos que explicar que es un abogado que tiene un rol específico porque es el abogado del niño, digamos, cuál es el alcance de su asistencia legal,
ni hablar cuando tenemos que explicar que, aunque está puesto para todos los niños, no todos los niños acceden por un tema de costos económicos, bueno, etcétera. Ahí Mariana estaba levantando la mano. Si querés, Mariana, escribir en el chat y te leemos, y después al final te damos la palabra, que sería valioso lo que querés contar seguro. ¿Querés ponerlo, Mariana? Así no nos olvidamos, porque uno Sí. va y viene, la dinámica de los precios es esta. Veíamos con Yamila dos cuestiones. Una cuestión de mapa mental de todos los operadores del sistema, principalmente del que lidera el proceso de conversación, el mediador o mediadora, que tiene que ver con la transformación cultural, ¿no? Y de cuestionarnos esto que dice Yamila, que tenemos en el mate, ¿no? ¿Quién es el niño, el adolescente? ¿Qué historia tuve yo respecto de eso? ¿Cómo fue escuchada mi voz? ¿Cómo yo estoy capacitado o abierto a escuchar la voz de una persona que tiene estas características biológicas, psicológicas, emocionales, contextuales, etcétera? ¿Qué miedos, qué prejuicios, qué amenazas, qué cosas me pasan cuando estoy frente a esto? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito habilitar? ¿Con quién puedo contar para trabajar y empezar a hacer una práctica segura? Porque no estamos hablando de cualquier práctica, ni de incluir por incluir, sino digamos, de facilitar procesos de diálogo seguros y garantistas, digamos. Eso por un lado, que no es el lado menor, sino, decimos nosotros, es el lado mayor, esto de observar quiénes somos, cómo somos adultos, y en esta relación adulto-niño-adolescente, qué nos pasa y qué tenemos que seguir aprendiendo para ser buenos operadores del sistema. Y por otro lado, estas son barreras actitudinales, y por otro lado, esto de las barreras, las excusas legales, ¿no? Bueno, no está reglamentado el artículo tanto, entonces, mediadora, no puedo yo aconsejarle a mi cliente que traiga a su hijo de 16 años a mediación. El estudio no lo recomienda, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces cuando hacemos todo este encuadre de decir, bueno, en nuestra práctica, en la mediación familiar, en esta situación donde el niño, el adolescente en cuestión tiene esta edad y y bla, 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 ¿no? Entonces, acá Perdón, Silvi, eso que vos estás diciendo nos interpela también a los que mediamos y trabajamos con niños, porque esta cuestión de que marcábamos del romanticismo balanceado con compromiso y retribución, sobre todo la primera palabra, digamos, ¿no? Porque no caer en esa mirada adultocéntrica, y que puede decir, mira qué innovadora que porque le parece que puede haber una posibilidad, ofrece un espacio para que un adolescente o un niño o una niña sea escuchado en este proceso. No es por ahí, digamos, no es esta mirada de benevolente, no es esta mirada, es una mirada participativa en un espacio que claramente puede ser no solamente pacificador, sino solución de grandes conflictos que después vemos. Porque cuando llegamos a la esfera judicial, no me pueden decir que las cosas se solucionan, digamos. Ya lo vivimos. Acá hay Entonces, bueno, algunos aportes, Yami, en el chat. Acá hay alguna ahí los colega miro. Sí, bueno, acá nuestra Gabriela dice que hoy tuvo la oportunidad de entrevistar a un niño de 8 años por videollamada, genial. Y Qué Karina bueno. pregunta si podemos hacer la distinción entre tercero con interés legítimo y parte, ¿no? Bueno, esto es así como del mapa del conflicto, ¿no? Nosotros técnicamente, cuando arrancamos la intervención, hacemos un primer mapeo de la estática para ver con quién tenemos que conversar. En la prejudicial, el mapeo lo hacemos por los formularios que nos llegan, digamos. Entonces hubo alguien que tomó la decisión por nosotros, que fue el abogado de parte, y ahí ya podemos tener algún disparador, porque el niño o adolescente pasa a ser objeto de la intervención y no sujeto, porque el formulario no está preparado y porque los operadores nos fuimos sensibilizados y capacitados para incluirlos de una. Entonces, en todas nuestras prácticas, el niño o adolescente aparece como un sujeto sobre el que se va a tomar decisiones, y desde ahí es un tercero con interés legítimo en que se resuelve el conflicto, porque no tiene ni voz ni voto, en realidad es el representante legal, que es el padre, la madre o el adulto responsable de la crianza, el que viene, pone la voz y dice que esa voz representa los intereses de esta persona que está reclamando o alimentos o comunicación o alguna cuestión hereditaria o alguna cuestión vinculada a la salud o a los daños y perjuicios o a cambiar de escolaridad o a moverse del país o a lo que fuera, ¿no? Mientras que cuando hablamos de parte estamos hablando de sujetos que en igualdad de condiciones participan de la conversación, están legitimados formal y subjetivamente para hacerlo y pueden tomar decisiones por sí.
esta es la escala que queremos que podamos empezar a visibilizar en la práctica de la mediación familiar para que los adolescentes y los niños en determinadas edades, no hay ninguna pauta sobre la edad, pero sí la orientación del comité es que puedan comprender las implicancias del proceso en donde están participando, en este caso, qué significa venir a mediación, bajo qué reglas, por supuesto en un lenguaje sencillo, ¿no? Digamos, qué se va a cuidar de lo que dicen, cómo se va a transmitir, bueno, lo que ya sabemos, bueno, Pero eso nos deberíamos... interpela, Silvina. Eso que vos estás marcando, en el rol que nosotros estemos, ya sea en el espacio de mediación, como abogado de los, vamos a poner un caso típico de los progenitores, digamos, ¿no? De la familia, eso nos interpela, porque toda esta introducción de que, y todo esto que está diciendo Silvina, es qué lugar le vamos a poner, cómo vamos a participar al niño, hace pensar y hace mover otras habilidades que quizás por las profesiones básicas nuestras, las profesiones bases, perdón, las profesiones bases nuestras no las tenemos desarrolladas, o la estamos intentando adquirir. Entonces nos cuesta, ¿no? Yo por lo menos me he encontrado en esa situación, digamos, quizás ustedes han tenido mejores experiencias, pero me he encontrado en esa situación de otro labor que tiene el mediador, digamos, y vuelvo a insistir con esta parte, ¿no? Esta cuestión que es bastante seria, en el sentido de que, miren el trabajo también que tenemos, ¿no? De eso que yo decía hoy, informar. Informar barra sensibilizar, barra hacer saber, barra completar también un proceso de mediación con alguien que es parte. No es tercero, claramente es parte, con más razón cuando están sus intereses en juego. Entonces, miren todas las funciones nuestras, ¿no? Todas las funciones nuestras y la preparación que exige desde nuestra parte. Sí, por eso hablamos siempre de la especialidad, y entonces ahí enganchamos con la segunda R, Yamila, que es Ay, repensar perdón que se bloqueó. Ahí va. qué competencias necesitamos desarrollar para que en mediación familiar podamos efectivamente garantizar la participación. O sea, no estamos hablando otra vez de incluir por incluir o hacer un como si qué, sino de que sean espacios seguros, cuidados, donde realmente poner la voz tenga un peso, ¿no? Entonces, bueno, ahí la observación general número 12 del comité trae algunas pistas, sobre todo pensado de cara a lo judicial, pero uno lo puede traspolar al espacio de mediación. En la parte segunda, digamos, del artículo 12 de la Convención, el Estado parte también es exigido a dar la oportunidad a que el niño sea escuchado directamente. O sea, eso es claro y literal, ¿no? Entonces dice la norma, con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado con consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué tenemos? El directamente, tenemos una escasa práctica del directamente, tenemos alguna práctica a través de algún representante, bueno, en lo judicial tenemos algunos representantes instituidos, en lo extrajudicial, en algunas provincias no hay abogado del niño, Santa Fe tiene desde el 2018 una ley de abogado del niño, lo cual ha sido un avance importante, sin embargo no tenemos reglamentación, entonces esa suele ser una muy buena excusa para los abogados que carecen de enfoque de derechos para poner obstáculo para habilitar formalmente la participación de niños y adolescentes en mediación. Sin embargo, digamos, en una interpretación extensiva del enfoque de derecho, nosotros sabemos que ya no más con la convención no necesitábamos ni ley nacional, ni provincial, ni leyes especiales. Si era operativa desde la ratificación, nosotros por la vía de los principios podemos mover la práctica y hacer un activismo dentro de la mediación que vaya en la línea de del enfoque de derecho. Pero bueno, nos cruzamos con colegas que no conocen el enfoque, entonces un tema de desconocimiento e ignorancia de la ley y de las implicancias que tiene la ley, pero lo que sí tenemos que recordar todo el tiempo, y en esto ser como muy firmes, es que cualquier titular de derechos, que sea niño o adolescente, podría exigir en un proceso de mediación esto, ¿no? Pero por supuesto, no hay divulgación social, no está instalado en la cultura, con lo cual todavía no hay gente que empiece a exigir. Pero sí ya estamos viendo personas entre la franja de 18 y 25 años que empiezan a pedir mediaciones por derecho propio contra sus progenitores,
o contra los adultos de los cuales dependen económicamente para algunas cuestiones, y eso está buenísimo, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba, Yami, pensaba en el webinar que compartimos hace un mes atrás, que tenía que ver con personas que viven con discapacidad y cuestiones de salud mental, donde las colegas que estaban compartiendo esto decían lo mismo, ¿no? Estamos en un proceso de militancia 20 y pico de años después, donde otra vez estamos haciendo los palotes para explicar cosas que ya deberían estar explicadas y para ampliar el acceso a justicia, estirando de las normas y mirando la práctica y tratando de persuadir cómo las personas llegan y abrimos la accesibilidad, ponemos los apoyos, etc. Entonces, esta observación general... Silvina, Yamila, las interrumpo un segundo porque justamente lo que Mariana quería preguntar tiene que ver con esto, que lo dejó ahí en el chat. Ella lo que plantea es, en la práctica, cómo proponen esa participación cómo entraría el abogado del niño ahí. Sí, no lo contestábamos, Mariana, porque todavía no llegábamos, por eso no es que no leímos tu pregunta. Ya, ahí vamos, ¿no? La observación general dice, bueno, algunas condiciones de mínima como para poder asegurar esta participación. Primero, que el responsable de escuchar, en este caso la persona que oficie de mediador, debe poder informar a la persona menor de edad en qué está participando, digamos, cuáles son las opciones, de qué va el proceso, qué consecuencias tiene participar este proceso, o sea, el derecho a la información, eso básico, digamos, yo no puedo convocar a alguien para después hacer un como si que otra vez, ¿no? En la participación manipulada ¿no? Decir que hago una inclusión. Luego, otro criterio es que no hay límite de edad, no hay nada que me impida traer, como hizo la colega hoy, a una persona de 8 años, ¿no? Si la persona puede comprender en un lenguaje sencillo quién soy, para qué lo estoy llamando, a qué lo estoy invitando, de qué se va a hablar, preguntar si tiene ganas de participar, porque también la persona menor de edad puede elegir no participar. Es un derecho a participar tanto como no participar, ¿no? Y entonces uno desde ese lugar tiene que respetar, así como lo hace con el adulto. Cuando el adulto no viene por muchos motivos, ¿no? Uno puede ser, no puede, no quiere participar. Bueno, entonces, no quiere participar, yo lo leo como un dato de esta situación conflictiva que en un contexto más grande tendrá otras implicancias. Entonces, la única cuestión es estar seguros que la persona que estamos invitando, una vez que hacemos el esfuerzo, ¿no? de invitar en lenguaje sencillo, está comprendiendo de dónde viene, a qué viene y qué va a pasar en ese espacio. Y luego, otra cuestión que marca mucho el comité es no solamente usar el lenguaje verbal, sino otros modos de lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje paraverbal, el dibujo. Ciertamente los operadores en general en Argentina somos abogados, con lo cual no tenemos estabilidad entrenada, ¿no? Lo tienen entrenado otros profesionales. Bueno, para eso echar mano de la comediación. Ahí también Santa Fe tiene sus problemas por un tema de costos, pero nosotros somos partidarios de la interdisciplina y de armar equipos de trabajo, con lo cual, si yo encuentro un comediador, un psicólogo mediador o de otra profesión de base que tenga estabilidad, podemos encontrar modos de poner la voz sin poner la voz, ¿no? Puedo usar alguna herramienta lúdica, puedo usar el dibujo, digamos, encuentro modos. Ciertamente nosotros a esos modos no los tenemos tan entrenados, nos sale más usar el lenguaje verbal, ¿no? Y si tenemos un poco más de entrenamiento con chicos, quizás tengamos posibilidades de interpretar el lenguaje gestual para hacer buenas preguntas, pero bueno, digo, es algo que sabemos... Silvi. Sí. Silvina, el espacio también, los espacios, ¿no? Esas son formas de nosotros también educarnos en la práctica, el crear un espacio, ¿no? El espacio, ¿dónde estás sentado? ¿Cómo te sentás? ¿Cómo hablas? Sin romantizar. Sí, no, incluso espacios adecuados, ¿no? Espacios adecuados físicamente. En general, nuestras salas de mediación, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, como no han tenido en cuenta la participación de personas adultas mayores, ni de niños, ni de personas con discapacidad, no son espacios adecuados. Entonces el mediador tiene que hacer un sobreesfuerzo cuando se entera de quiénes son los implicados o cuando quiere invitar a alguien, como en este caso, un niño adolescente que a lo mejor, no sé, tiene movilidad reducida y no puede subir la escalera, bueno, ¿cómo hace? ¿De qué echa mano? No sé, de la virtualidad, de la mixtura,
de la presencialidad en un lugar diferente, como para achicar la brecha entre lo que se debe y lo que se puede, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones que cuando nosotros tomamos estas poblaciones particulares, estamos hablando de demandas emergentes de mucho tiempo, pero que nosotros vamos muy atrasados en la práctica y nuestros gobiernos, sobre todo los gobiernos provinciales, van más atrasados en interpretar esto y en ponerlo en valor en los procedimientos administrativos y en la propia legislación, ¿no? Yo creo que también ahí hay un desafío, ¿no? Ahí hay un desafío y que se está reviendo, ¿no? Después de tantos años, yo por ahí soy más novel en lo que es mediación. Se está reviendo porque nos estamos encontrando en espacios donde hay gente que no solamente ha trabajado con niños, en los espacios sobre todo públicos, ¿no? Ha trabajado con niños, sino que ha sido mediador. Entonces, nos hemos encontrado con esta cuestión de decir, no, yo tuve esta experiencia, la vi, me parece que habría que reformar esto también, y esos granitos de arena en los lugares donde uno puede y tiene viabilidad para que ese granito de arena asume con otros granitos de arena, eso visibilizan más estas situaciones, ¿no? Yo creo que hay un cambio, sí, siempre lo hablamos con ella, somos muy conscientes, y creo que todos vamos a compartir esta cuestión de que nos falta poner en práctica también desde el lugar de lo que es administración pública y demás, pero también vemos que eso ha crecido, se ha visibilizado, gracias también a la visibilización de estos temas, de encontrarnos hoy en un webinar, de espacios donde puedan charlar los mediadores con más experiencia, vean la falencia, la comparten y la militen. Porque esto que estamos hablando acá sale de nosotros, ¿no? De todos los que estamos acá. Entonces nosotros mañana, cuando vayamos a nuestras prácticas, seguramente vamos a tener algún espacio donde podamos aportar algo de esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podríamos empezar a implementar? Creo que se está visibilizando. Sí, por ahora nosotros entendemos que son prácticas individuales de gente que Claro. va como un poco a la delantera porque tiene la experiencia, porque es atrevida, porque se ha capacitado, pero no una práctica extendida, por lo menos no se la visualiza así en nuestras provincias, ¿no? Otra recomendación que da el comité es que, bueno, se brinda, como decíamos, la oportunidad de ser escuchado directamente y la normativa nos trae ya hace mucho tiempo, tanto en lo nacional como en la provincial, esto que preguntaba Mariana, que tiene que ver con la asistencia legal especializada, ¿no? Bueno, Santa Fe, les decíamos, tiene esta ley que no ha sido reglamentada, pero que es 100% operativa, para el que le guste entender o para que no le guste también. Allí hay toda una discusión, si se quiere, doctrinaria, digamos, cuál es el alcance, cuándo tenemos que convocar al abogado del niño, si solamente cuando hay conflicto de intereses o en cualquier situación. Bueno, la ley salió como se pudo, como siempre pasa, ¿no? Con los procesos de cambio. En realidad, nosotras con Yamila pensamos que siempre hay que convocar, no solamente cuando hay conflictos de intereses, pero ahí nos topamos, y está la pregunta de Mariana, en cómo hacemos para decirle a los adultos responsables de la crianza, bueno, que consienten, aunque no deberíamos pedir permiso, pero por ahora que consienten la participación, por ejemplo, de su hijo adolescente, y que tienen que pagar un abogado del niño, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos otra vez con la brecha de quienes pueden pagar y no pueden pagar, y como ya sabemos todos, por lo menos en Santa Fe, a lo mejor Paola o los colegas de otros lugares nos pueden contar alguna diferencia diferente. Al no tener un fondo de financiamiento del registro de abogados especializados en niñez y adolescencia, no hay quien pague los honorarios, con lo cual nos pasa lo mismo que las gratuidades en mediación, digamos. Entonces, en mediación la gratuidad es una carga pública, con todo lo que ya sabemos. En el caso del registro de niño y adolescente no es una carga pública, pero es una dificultad que todos los niños participen con asistencia legal especializada, que es lo que preguntaba Mariana, y no tenemos una respuesta de cómo resolverlo, Mariana. La única que se nos ocurriría es hacer exigibilidad desde los colegios para que haya un fondo de financiamiento y que desde el Estado haya recursos o profesionales a disposición dentro del registro para que presten ese servicio a en aquellas situaciones donde no se puede pagar, para que haya igualdad de trato, digamos, en el acceso al profesional técnico, ¿no? Que eso es lo que retomábamos hoy y con esta idea de lo que dice esto, ¿no? De innovar. Y tiene unas letras de más para justamente reforzar un poco la idea, digamos, ¿no? Y una imagen de, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque
realmente cuando uno se dedica y lo hace comprometido y le dedica el momento que destina para realizar una mediación y llevarla adelante en situaciones donde hay niños, eso es tiempo valioso y es tiempo que uno determina o deja de hacer otras cuestiones, por supuesto, o también es dinero invertido en ese tiempo que está ahí. Entonces, el militar, la participación viene de la mano también con la legitimación del rol del mediador. El militar de que un niño o un adolescente pueda participar en un proceso de mediación con un patrocinio letrado, como toda persona, como toda parte, también implica claramente relegitimar el rol del mediador, relegitimar su posicionamiento y su formación y su retribución, la de todos los que están ahí, también la del abogado de niño ni adolescente, por supuesto, ¿cómo que no? Si es un abogado de parte, no es un perito, no acompaña a las partes, nada más lejos. Entonces, digamos, todo esto que se intentó hacer en este artículo y que, bueno, hoy ustedes nos dan la posibilidad de poder compartirlo con ustedes, es esto, ¿no? Es revalorizar, legitimar, son las R, reflexionar, reformularnos nosotros mismos también. Reformularnos nosotros, ¿qué hacemos cuando vamos a mediar? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos cuando tenemos una situación donde hay un niño que claramente están afectados sus intereses y sabemos que está esto vigente? ¿Pedimos o no pedimos? ¿Informamos o no informamos? Nos interpela, ¿no? Esa era más o menos la idea. Y también decíamos como algunos pequeños pasos, ¿no? Esto cuando hemos hecho otros espacios de conversación, decíamos, bueno, además de la práctica individual, ¿qué podemos hacer para extender la línea a una práctica más colectiva, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el sistema todavía tiene restricciones, ¿cómo saltamos las restricciones? Entonces, en la invitación a mediación ponemos normativa que dé cuenta de entrada que esto es posible, digamos, que este mediador que hace esta práctica está obligado a cumplir la norma y a trabajar con este esquema del enfoque de derecho, ser claros en la invitación. Luego, poder ser muy activos en la apertura o en las reuniones informativas de qué implicancias tiene esto, cómo se puede operativizar, de dónde sacamos la información, por ejemplo, para encontrar un abogado del niño, dónde están accesibles los datos, cómo pueden acceder a las ternas, qué mecanismos de elección nos podemos hacer. O sea, a mí en una mediación a los abogados de parte, que eran dos profesionales que trabajaban en familias y que estaban persuadidos de que el enfoque de derecho tenía que estar ahí presente, y fue muy fácil, digamos, trabajar, se les ocurrió armar una terna del registro que tiene el colegio, trajeron tres nombres, pusieron unos papelitos, hicimos un sorteo, y de ahí surgió el nombre del abogado del niño que los padres de común acuerdo se comprometieron a pagar, ¿no? Entonces, bueno, hubo adolescente participando y niño y profesional pagados 50 y 50 por ambos padres. Pero esto es la situación ideal, no es la mayoría de las veces, ¿no? que se da esto. Luego también el ajuste del lenguaje. Acá tenemos un sobreesfuerzo, ¿no? Pero bueno, ahí uno tiene recursos propios, porque la mayoría de nosotros hemos sido hijos, o somos padres, o digamos, pertenecemos a alguna tribu familiar que nos permite asencillar el lenguaje y mostrarlo de muchas maneras hasta pescar que el otro está comprendiendo o yo me doy por comprendido, digamos, ¿no? Luego esto de la participación del profesional, que ojalá fuera cada vez más extendido del abogado del niño, ¿en qué momentos lo podemos poner a jugar, ¿no? Nosotros con Yamila decíamos que depende de la edad, el contexto y demás, el niño puede participar en reuniones informativas, que lo podemos hacer videollamada, teléfono, presencialmente, en la mixtura, ¿no? Depende de las posibilidades. Hay colegas que se han animado a hacerlo en espacios descontracturados, que no son la sala de mediación, que está buenísimo, si es un espacio seguro, ¿no? Pero también podemos convocarlos a reuniones privadas, ¿no? Y si viene con abogado especializado, este abogado tiene como distintos lugares de participación, las reuniones privadas con su cliente, que es el adolescente o el niño, y el mediador, la reunión técnica, donde puede estar sentada con los otros abogados de parte, y la reunión con los adultos, donde el abogado especializado en niñez y adolescencia es la voz de su representado, porque no podemos poner al niño a conversar en la reunión conjunta, ¿no? Y habrá que ver si hay condiciones para que según la edad y digamos, las condiciones, digamos, de seguridad emocional, en caso de adolescentes, yo he tenido experiencia de adolescentes que han pedido tener una reunión privada con alguno de sus padres porque había cosas
no jurídicas que necesitaban compartir, y eso fue valiosísimo. Digamos, ahí no necesitamos ningún abogado, simplemente necesitamos la sensibilidad de armar el espacio seguro, ponernos a conversar, habilitar la escucha y que surja lo que en la vida cotidiana tiene que haber entre un padre y un hijo, un adulto responsable de la crianza y una persona menor de edad. Y luego también registrar en la documentación física que nosotros usamos para documentar las intervenciones, las actas, esto, bueno, hemos convocado, no hemos convocado, ha participado un niño adolescente, digamos, datos de identidad, ha venido la abogada de parte, no ha venido, digamos, igualdad de trato en cuanto a la formalidad, porque a veces el mediador se empantana diciendo, ¿dónde meto esto? Porque no hay lugar en el sistema. Nosotros tenemos un sistema, para los que no estamos en Santa Fe, que es todo informatizado, entonces el acta tiene versión digital y versión física, ¿no? Y no tenemos los campos habilitados para dar esta visibilidad, porque tenemos este problema de falta de mirada, de enfoque de derechos todavía, que estamos tratando de cambiar. Pero bueno, en el acta tiene que estar bien claro, por lo menos en el campo de las observaciones o en el contenido del acta, en alguna cláusula, esto, ¿no? Este movimiento que intentamos hacer para rescatar la participación de esta persona que ha venido de esta manera. Sí, y sobre todo por ahí también nosotros insistimos con lo que hablábamos hoy, ¿no? De el rol de mediador, ¿no? Del rol de mediador y de las partes que participan en ese proceso. Porque en un formulario no diga abogado de niño quién es, o porque en un formulario no diga o no haya espacio para que participe un niño, no puede ser esa la imposibilidad de que participe, digamos, ¿no? También sabiendo que esto también cuando surgió quizá era el formulario más idóneo para ese momento. Ahora hoy uno tiene una conciencia más cabal de lo que estamos hablando, pero digo, en ese momento vamos a poner un manto, digamos, en ese momento no se pensaba, ahora está más visible. Bueno, seguramente más adelante también habrá quizá lo reformularán o lo cambiarán, vamos a militar en los espacios que tengamos para lograr eso, pero digo, que nosotros, si nosotros vemos que eso no se puede pedir porque en el formulario no lo puedes pedir, no se hace. Bueno, entonces, ¿y las leyes? ¿Qué hacemos con el tema de las leyes? Porque un formulario no nos habilita, no se aplica la ley, digamos. Es como nos cuesta, ¿no? Y bueno, eso era un poco, después de esto, y del gracias, por supuesto, que está abajo, voy a volver Ahí Yami, Clara perdón. está trayendo algo bien interesante, ¿no? Que desde edad temprana, cuando somos chicos, desarrollamos habilidades múltiples en diferentes lenguajes. Entonces, bueno, hay que echar mano de eso. O sea, no, es sentido común también, ¿no? Sentido común más algo de la técnica, y por supuesto, como dice Luján, son capacidades que no vienen del mundo de la abogacía, con lo cual hay que entrenarlas, o por lo menos observar lo empírico y ver qué otra cosa podemos hacer distinta. Y Mariana decía hoy, no solamente esto que dijimos, Mariana, sino que ella entendía que, y nosotros estamos de acuerdo con vos, Mariana, de que el abogado del niño tiene que ser un quien diferente del mediador en cuanto a la escucha. En la práctica, cuando eso no se puede hacer entre la nada misma y hacer una intervención adecuada, el mediador que está entrenado lo puede hacer, porque lo mandatorio es escuchar directamente o a través del representante o a través, ¿no? Bueno, idealmente esté en igualdad de condiciones de participación a través de una asesoría técnica, pero si no se puede, porque hay una barrera de tipo económico o porque los padres, digamos, no acceden por distintas razones, nosotros podemos hacer la práctica igual, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Esa por lo menos es nuestra postura al pensar esto del enfoque de derechos y de la operatividad con carácter de orden público. Y si te parece... Dejando, sí, ahí voy cerrando, pero era ir dejando también en las actas. Uno también tiene la posibilidad de hacer saber en las actas que informó a las personas que han requerido la mediación que el niño tiene derecho a esto, porque ese niño en algún momento va a crecer, ¿no? O ese adolescente va a crecer, y ¿por qué no va a ser parte de un expediente, o lo va a ver al expediente, o tiene derecho a acceder a su expediente? Y por lo menos que vea que hace varios años atrás, ojalá que no sean varios, la mediadora puso que pasó esto, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto también reconstruye y reconforta un poco, ¿no? Y nos dinamiza, no nos hace quedar pasivos, y nos da un rol diferente
digamos, para militar una causa que claramente creemos que es justa. Así Silvita, que, bueno, Yamila, las interrumpo un segundo. sí, claro. Ahí en honor del tiempo estamos cerrando. La idea entonces de ustedes en estos últimos minutos es retomar y ver un poquito los comentarios y las preguntas que puedan surgir. Yo me quedo con 3 palabras de todo lo que fueron ustedes ahí desglosando. Me quedo con el entrenamiento, que es un desafío. Me quedo con la militancia, que es una palabra que Yamila utiliza mucho y pensémosla como, bueno, pensando que esto es un derecho que está instalado, lo tenemos normativamente, pero por alguna razón cultural o de contexto no lo estamos pudiendo ver y tenemos naturalizado que como prohibición, como excepcional. Entonces, entrenamiento, militancia y una tercera palabra que se empezó a introducir ahora que me parece tiene que ver con esto de hacer docencia también. Me parece súper valioso lo último que nos acabas de compartir, Yamila, esto de poder dejar sentado en las observaciones, en el acta, de la forma que sea, para que vaya entrando estos contenidos. Y entonces, quizás no sucede hoy, pero nosotros dejamos sentado que este niño, esta niña tenía este derecho. Nosotros se lo eh, visibilizamos. Si a ustedes les parece, dejamos abierto a los intercambios que pueda haber en estos últimos minutos. Dale. Clara, ¿querés cortito decir qué estás pensando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Coincido con las palabras que dijo Claudia y hago pie en lo que es la docencia. Yo recuerdo allá cuando se empezaron a habilitar las sedes de mediación, cuando fuimos a Rafaela, que se instauró la mediación en Rafaela, que estaba el gobernador Bonfatti, y él en su discurso de inauguración de la mediación en la sede de Rafaela dijo, el mediador tiene que hacer docencia, porque es la única manera de que la gente conozca. Y creo que es una labor que hoy por hoy no se está llevando a cabo, o sea, no digo todos, ¿no? Pero no hay conciencia de que el mediador también tiene que hacer esa docencia. Y eso que yo dije hoy de que los niños a temprana edad se expresan, lo traigo, creo que muchos recordarán, del caso que hubo en Salta, del papá que pidió la doble filiación y la jueza pudo terminar de resolver a raíz de la conducta que tuvo el niño al enfrentarse frente a su papá biológico y al que no lo era. Entonces, yo creo que hoy es primordial respetar el derecho del niño, porque nos llenamos la boca hablando y escuchando que se habla de los derechos del niño, del adolescente, y no les damos la participación que corresponde. O sea, los terminamos tratando como objetos. Hoy yo tuve la oportunidad en una mediación de decirle a los papás, ¿quieren que lo traigamos a Yael? ¿Quieren escucharlo ustedes a Yael respecto a lo que él tiene que decir de esta situación? Y lo que me respondió el papá fue, yo tengo miedo porque él tiene expectativas en un resultado en esta mediación. ¿Qué va a pasar si no es el resultado esperado? Entonces creo que ya está empezando a haber esa conciencia de la voz de los niños. Y si nosotros no somos pioneros en esto, bueno, creo que como mediadores tenemos la facultad y las posibilidades de poder hacerlo. Gracias por esta charla. No, gracias a vos, Clara. Gabriela, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué interesante. Yo he participado de varias charlas, no con ustedes, y también, no hace muchos años que soy mediadora. No sé, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Pero sí hace muchos años que en Río Negro existe la mediación prejudicial. También soy docente, entonces ahí cuando escuchaba las palabras de ustedes, creo que en un punto se me ha facilitado un poquito por ser docente de secundaria, ¿no? Y he entrevistado, acá hay una defensora acá en Bariloche que ha hecho algunas intervenciones como abogada del niño, con una chica adolescente
ella estaba por Zoom, el papá estaba al lado mío. Bueno, fue muy interesante escucharla a la niña y bueno, estaba asesorada, ¿no? Con su abogada. Y después tuve también otro adolescente, pero hoy lo que me pasó, yo no iba preparada para escuchar a un niño, pero tengo nietos de la edad de este nenito de hoy. Los papás estaban en disputa por el régimen de comunicación, la mamá decía que no lo querían ver, que el papá quería verlo, retomar ese contacto. Y en un momento el papá, bueno, la señora estaba con una defensora oficial, el papá tenía abogada particular. En un momento el papá dice, tendría que escucharlo a Valentino. Y la defensora dice, ¿y si la de mediadora lo llama? Bueno, le digo, sí, fijamos una nueva fecha. No, y si lo convocamos, digo, bueno, fijo una nueva fecha. No, llámalo por teléfono, me dice. Ahí, sobre la marcha. Y el nene, imagínense, 8 añitos, estaba durmiendo, la mamá lo llama, lo despierta la abuela, y yo le dije, yo quiero tener una videollamada para verlo, para charlar con él, empezar a conversar nada, de huellas perdidos de la escuela, de sus deportes, le conté de mis nietos que hacían deporte, empezamos a charlar, él estaba como muy acongojado, estaba muy nervioso. Y era una situación, le conté por qué lo había llamado, quién era, que estaban los papás ahí, yo quería conversar con él y escucharlo, a ver si él tenía ganas de ir a la casa del papá, porque la controversia era con la novia del papá. La mamá decía que el nene no quería que la novia lo retirara. Y el papá dijo, no hay ningún problema con mi novia. Bueno, entonces, charlando con él, charlando, él le digo, ¿a vos te gustaría ir a la casa de tu papá? Pero aparte con herramientas, a ver, chicas, no es que uno tiene una preparación, soy abogada de familia, pero más de la vida, porque no tenemos una preparación para tratar con niños. Y la sensación que yo tengo y que he tenido siempre en las capacitaciones es que hay un miedo a entrevistar niños. Entre mis colegas lo veo. Hay un temor a ver qué dirá el niño, qué hago con lo que me dice. Y a ver, con lo que me dice como siempre lo escucho, o sea, si lo convoco es para tenerlo en cuenta lo que me dice, si no, no lo convoco, o sea, y escucharlo, y él, bueno, participó ahí, le digo, ¿a vos qué te gustaría? ¿Tenés ganas de que te busque Belén? Le conté, el papá es chofer de turismo, no te puede ir a buscar a la escuela, pero Belén te puede ir a buscar con los nenes de ella, le conté todo. Vas a compartir de noche con papá, van a ir a pasear el fin de semana. Y el nene me dijo que sí. La mamá estaba en un rincón parada, no podía participar. Yo no quise entrevistarlo sola, porque era muy chiquito y él no me... La mamá le dio el teléfono, yo lo puse delante mío y conversé con él. Y eso quedó escrito, como ustedes dicen, o sea, quedó escrito y me parece importante, o sea, es un nene de 8 años, pero a mí me parecía también importante saber qué era lo que él quería, porque si no era un tironeo de que los padres no, ellos no, ella sí, y bueno, y llegamos a un acuerdo donde el papá lo va a ver como él planteaba, pero escuchándolo al niño. O sea, para mí hay como todo, no sé, un temor oculto, y yo creo que tenemos que sacarnos ese temor, ese miedo, ¿no? Tampoco acá en Gaby, Río Negro no hay abogado del niño, ¿eh? Gabriela, Sí, ahí justo iba a decir Mila, eso, iba a hacer un aporte. Yo que tengo también muchos colegas y amigos en la zona, en Cipolletti y por ahí, sí. que charlábamos estos temas, ¿no? De que la mediación funciona también en otros espacios, como no como funciona acá en Santa Fe. La financiación también es distinta, la buena por medio del Poder Judicial y demás. Nosotros veíamos que, Sí. dice, la formación para abogado del niño no hay en la zona, que también es verdad, digamos. Nosotros en Santa Fe hemos logrado hacer una formación, también convenio con la Universidad de Buenos Aires en su momento, la Universidad Nacional del Litoral también ha intentado también hacer su formación y le ha ido muy bien, por supuesto, como cuando uno encara estos temas, pero sí, además de la necesaria participación de abogado del niño, que no es el rol de un defensor civil y comercial, ¿no? No, No es un no, rol, no es un perito de parte, no. no es nada de eso. Es un abogado como el que vos tendrías en un pleito o en una situación administrativa. Es necesaria. Yo como mediadora, y las veces que he podido convocar, que no han sido muchas, por supuesto, las que me han ido con niños, pero lo que sí han ido con niños es con patrocinio letrado, abogado, abogada de niño, niño, adolescente. Y en los lugares en los que no haya, invito humildemente a buscar un profesional especialista en familia, por ejemplo, ¿no?
en familia, o ver un profesional y no de confianza, si hay buena relación entre los padres, que a veces suele pasar también eso, depende del caso, ¿no? Porque uno está generalizando un poco. sí. Cuando estamos charlando acá con Silvina, estamos tratando de generalizar y poner un caso bastante ideal, sin meterle las complejidades que lleva a esos casos, ¿no? Me ha tocado gente que no se ponía de acuerdo justamente por el desempeño de los abogados de parte. Hasta eso hemos llegado, que yo he podido mediar más con los colegas que con las partes, diciéndoles, colegas, somos todos colegas, sentemos, no, acá hay algo que no estamos entendiendo. Entonces, digo, nos ha pasado eso también. Entonces, por ahí invitamos esto, ¿no? Invitamos a seguir recurriendo y participando en estos espacios, cosa de irnos nutriendo, a ver, cuando nos toca estas situaciones, irme echando, dejar por escrito, eso, el perderle miedo. El perderle miedo, sí, lo que vemos acá, que todos los mediadores, o los que mediamos, por lo menos en mi experiencia, casi todos, además ejercen la profesión de abogado, ¿no? Digo, sigo sin entender incluso el miedo. ¿El miedo a qué? ¿A decir o escribir lo que el chico te dice? ¿Y qué te está diciendo? A ¿A quedar escucharlo, ciega? o ¿A qué? creo que a las preguntas, ¿cómo le pregunto? O las reacciones del niño, qué sé yo. Sí, yo tengo No sé. una hipótesis, no pueden compartirlo o no, tiene que ver con democratizar el poder, digamos, mucho más que, ¿no?, miedo a que no sea habilidoso para comprender, sino, bueno, para escuchar cosas que a veces es aceptar algo que en mi interpretación de la realidad es diferente. Paola, ¿querés contarnos algo? Que vos tenés alta experiencia en esto, me gustaría, si querés tomar la palabra. Eso de alta es tuya, la idea. A ver, yo voy a contar lo que nosotros con Silvina Eckstein, que también está presente en esta reunión, estamos haciendo. Nosotros estamos, a ver, vamos a ponernos, los contextos siempre marcan y sabemos que es parte del componente de la comunicación. Nosotros trabajamos en una defensoría que pertenece al Poder Judicial en Bahía Blanca. En esa defensoría, ella y yo trabajamos en un área de mediación. Hace algunos años tuvimos la suerte de encontrarnos en la vida con una maestra de la mediación familiar que se llama Lisa Parkinson. Veníamos trabajando en este tema de la participación de los niños, bueno, y después un día les contaré cómo surgió esto, porque en realidad fue anterior el encuentro con Lisa. Y a partir de ahí estudiamos todas las posibilidades de intervención dentro de lo que hacemos nosotros, y bueno, y decidimos trabajar con el modelo de Lisa Parkinson adaptado a nuestra situación. ¿Por qué digo como? Es decir, nosotros trabajamos en una defensoría, las dos, y las dos trabajamos en mediaciones voluntarias. Las mediaciones voluntarias que nosotros hacemos son ofrecidas a las partes que vienen por un planteo de familia y que hacen que vienen por un asesoramiento y que primero pasan por el asesoramiento letrado de una oficina de consultas y admisión. A partir de ahí nos es derivado el caso. Cuento esto porque me parece importante el contexto, ¿no?, de cómo trabajamos. A partir de ahí nos es derivado el caso y nosotros lo que hicimos con Silvina es plantear un protocolo de intervención que asegure, digamos, los principios que nosotros consideramos que debemos asegurar en una reunión de mediación. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos cuando invitamos? Es decir, cuando nosotros hablamos con los padres para invitar a sus hijos, porque esto es así, a nosotros nos habilita la posibilidad de que el niño, niña o adolescente participe, nos lo habilitan los padres. Nosotros tenemos todo, es una propuesta de trabajo, puede ser que se pueda adaptar a otro contexto, es así como nosotros lo hacemos. Y en esa habilitación, nosotros tenemos como objetivo hacer puente de comunicación entre ese niño, niña, adolescente y esos padres que están decidiendo sobre cuestiones que pueden afectar a ese niño, niña, adolescente. Es decir, acá lo que nos interesa es la comunicación intrafamiliar, digámoslo así. Ese es nuestro objetivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de garantizar, por supuesto, la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y de los Derechos del Niño de la mejor manera posible, respetando esa situación. Siempre estamos en un contexto familiar.
Por lo tanto, lo nuestro es abramos la participación para que haya una verdadera comunicación entre padre, madre e hijos, niños, niñas y adolescentes, como para, digamos, hablar de esta cuestión familiar que estamos tratando. Ese es un poco el contexto. Tenemos un protocolo que lo hacemos, es decir, nosotros, los padres nos autorizan esta intervención, firman un consentimiento informado, e invitamos, respetando eso que muy bien habló Silvina, de toda la resolución 12, del artículo 12 de la Convención, respetando toda esa normativa internacional, porque mucha acá no tenemos, respetando toda esa normativa, invitamos a los niños, niñas y adolescentes a través de una carta, o lo podemos hacer por teléfono. En realidad tenemos una hermosa carta que hemos diseñado para la invitación, y dejamos aclarado algo que me parece que es fundamental, por lo menos como lo hacemos nosotros. En primer lugar, que la idea es escuchar la opinión porque sus padres quieren saber qué opina sobre determinado tema que estamos tratando. Es decir, no es la mediadora la que lo quiere saber, no es el sistema, no es el juez, son los padres. Los padres quieren saber cuál es tu opinión sobre este tema. A partir de ahí también le decimos que si quieren venir, vienen, y si no quieren venir, no vienen, porque como bien dijo Silvina, ellos tienen derecho a no participar. Además, les dejamos aclarados que la decisión siempre es de los padres. Es decir, que ellos van a emitir su opinión, pero la decisión siempre va a ser de los padres. Y que, por supuesto, la idea para escucharlos es que los padres tengan conocimiento de cuál es su opinión para que puedan tomar la mejor decisión, que puede o no coincidir con lo que el niño, niña, adolescente diga, pero ya el padre o la madre va a tener que dar la explicación necesaria de por qué toma una decisión contraria o no. Además, nosotros, para asegurarnos que esto sea así, nosotros hacemos entrevistas privadas con los niños, niñas y adolescentes, por eso necesitamos el consentimiento informado de los padres. Nosotros le pedimos a los padres que no le digan absolutamente nada antes, ni les pregunten después. Y cuando empezamos la entrevista con los niños, todo esto que les estoy contando se lo decimos a los niños. Entonces, tratamos de asegurarnos que esos niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados en un ambiente resguardado. Por supuesto que aclaramos tanto a los padres como a los niños, niñas y adolescentes que si existe alguna situación de violencia para con ese niño, para cualquier otro niño o cualquier otra persona, tenemos que suspender esta intervención y damos intervención, valga la redundancia, al organismo correspondiente. Eso lo saben los padres cuando firman el consentimiento informado y lo saben los niños, niñas y adolescentes cuando vienen a participar. En ese contexto, nosotros hacemos esta entrevista. Ahora bien, y acá hay un dato fundamental, esta entrevista en nuestro modelo es confidencial. Y solamente y eso se lo decimos a los padres y a los chicos, y solamente transmitimos aquello que el niño, niña, adolescente quiere que nosotros transmitamos a ese padre, a esa madre. Puede ser que el mensaje sea para los dos, puede ser que haya un mensaje para uno y otro mensaje para otro, puede ser que el niño o niña adolescente no quiera transmitir nada, o puede ser que nos diga, decí todo lo que te dije, no tengo ningún problema. Pero es el niño o niña adolescente el que decide qué es lo que quiere que nosotros le digamos a los padres. En este nosotros, a ver, no significa que sea lo mejor, ¿eh? Silvina, por favor, discúlpame. No, ahí Sandra Sánchez está preguntando, que me parece que estaría bueno volver a aclarar, dice, ¿la entrevista con los niños es en presencia de los padres? No, la entrevista con los niños nunca es en presencia de los padres. ¿Es solamente con los niños? Es solamente con los niños. ¿Pueden estar los abogados? Nosotros pedimos, no. Los padres han sido asesorados oportunamente o vienen con abogados a las mediaciones. Nuestras mediaciones son voluntarias. Por eso les digo el contexto. Nosotros no tenemos una ley. En la provincia de Buenos Aires no hay mediación familiar, porque en la provincia de Buenos Aires, en el sistema judicial, hay consejero de familia.
que hace una etapa previa una vez que se inicia la demanda judicial. Nuestra intervención es absolutamente voluntaria, previa a cualquier intervención judicial, y se hace desde una defensoría pública. Por eso el contexto, por eso empecé contándoles el contexto, porque no es lo mismo. Claro, Cada que acá contexto la es fe es diferente, cada muy legislación es diferente. Entonces, yo ahora estoy en un caso que me resultó muy interesante lo que decía Gabriela, de cómo habían llamado a este nene de 8 años o cómo lo habían hecho intervenir en una situación que obviamente es referente a su persona y a su ser, y a ser un individuo sujeto de derechos. Entonces, porque yo tengo un caso, soy el patrocinante del papá, que está buscando un régimen, está tratando de conseguir un régimen de... No se te escucha bien, Sandra, se te escucha muy entrecortado. Uy, debe ser la internet. Apago el video. Yo tengo un caso que ahora tengo segunda reunión de mediación, de revinculación, en donde la madre dice que no lo quiere ver al papá, el papá es una persona rehabilitada de consumo problemático, entonces, bueno, que la madre insiste que la nena no lo quiere ver. Y entonces, yo no sé si pedir como parte, si la llamamos a la mediación, la abogada de la madre la conoce, tiene ser amigo de los hijos, la conoce por otro lado y me dice, no, no quiere saber nada con el padre. Yo la abogada la conozco hace muchos años, hace familia también. Entonces, Sandra, si es malo. Sandra, discúlpame, te aclaro. Nosotros solamente intervenimos cuando ambos padres autorizan la intervención. Acá igual, Paola, acá es decir, yo igual. no sé, es decir, lo que vos estás planteando, me suena por ahí, disculpen, me suena alienación parental por ahí o no, no sé, habría que estudiarlo, eso es tu caso, pero nosotros intervenimos solo cuando ambos padres nos lo autorizan. Te quería aclarar eso, Sandra, por las dudas. No, yo Acá, lo para acá es igual, Sandra, vos podés proponer como la mamá. patrocinante y la mamá puede oponerse, y bueno, y allí se frustra la cuestión, digamos, ¿no? Por supuesto que suma que tenga una mediadora o mediador que tenga el enfoque de derecho, porque si no, por más que propongas, no lo va a hacer, o va a ser una intervención iatrogénica que no nos lleva a ninguna parte. Por eso hablábamos de que es necesario militar la práctica, y qué bueno que Paola cuenta esto. Nosotros también lo estamos haciendo, pero más artesanal y en el 1 a 1, digamos, ¿no? Esto que ella dice, la reunión es privada, la reunión es informativa, lo mismo, solo que en un contexto de prejudicialidad. No tenemos información que en la mediación judicial santafesina se haga, creemos que no, con lo cual son prácticas de mediadores privados, en la mediación voluntaria privada, que en Santa Fe la dificultad de que no tiene los mismos efectos jurídicos, con lo cual tenemos una dificultad de ejercicio, y en la prejudicial, que por ahora son prácticas que van sumándose de gente que venimos del palo de familia, digamos, ¿no? Bueno, ¿te parece, Claudia, que vayamos cerrando en esta instancia y agradecemos un montón el tiempo Acá que... se me sumó una participante, perdón, pero el horario hace que haya una participante más, digamos que Bueno, quiere estar. Es su derecho también. Claro. Ahí Ahí está. Muriel Bernardi estuvo todo el tiempo con un bebé. Con su bebé también. Muy bien, Sí. muy bien. No, A mí impresionante. Acaban Muriel está de con su bebé, aparecer. Clara con su nieta, Yamila con su hija, genial. Bueno, gracias por este Gracias tiempo. por el tiempo. Y Gracias. siempre un placer compartir lo que tanto nos gusta hacer y trabajar. Qué gusto, Patricio, verte. Sí, sí, bueno, en la bienvenida nos olvidamos de un montón de localidades y lugares que estaban representados, y bueno, agradecerles a todos, porque realmente cada vez que convocamos, que invitamos, siempre nos gratifica mucho la respuesta que estamos teniendo, y nos parece que es un tema que se necesita hablar y volver a hablar y seguir hablando y militarlo, que me quedo con esa palabra como el que la tiene ahí Yamila internalizada, y me parece que está buenísimo. Pero para militar tenemos que conocer, así que por supuesto. ahí está.
Ahí Sí, está, bueno, gracias. Uno no promueve lo que no conoce y no está convencido. Por eso la ¿No? especialidad es una deuda, digamos, de la práctica mediadora en Argentina. Por eso estamos por esa línea, ¿no? Bueno, gracias y nos encontramos en cualquier momento, si Dios quiere. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias por todo, muy lindo todo, Gracias gracias. a ustedes. Gracias a Muy todos. amable por su tiempo. Un Adiós. beso grande, Paola, y un beso a todos. Gracias. Y a todas. Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos. Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. Trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi que estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca vi. ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín?